Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales. Teletrabajando para usted, también otorgándoles informaciones interesantes, entrevistas como siempre. Hoy nos acompaña don Alfredo Meneses, gerente general de ASECMA BioBio, Asociación de Exportadores de Manufacturas. Don Alfredo, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Primero preguntarle cómo ha estado usted en este tiempo tan complejo que estamos viviendo con la pandemia. Es una muy buena pregunta, sin lugar a dudas. Yo creo que todos de una u otra forma nos hemos sentido golpeados por el cambio en los hábitos y rutinas. En general tendemos a mantener ciertas rutinas, ¿verdad? Y eso afecta en alguna medida, digamos, cuando tú tienes muchas actividades y esas actividades se realizaban en diversos puntos físicos. De manera tal de que después cuando ya estás un tanto más confinado y utilizar estas plataformas, evidentemente que tiene sus ventajas, sin lugar a dudas, y ya el paradigma va a cambiar, eso estamos claros. Pero también tiene otra dificultad y quizás algunas cosas que son más, que tienen que ver con los afectos, ¿verdad? Y que de una u otra forma se ven un poco mermadas a través de la tecnología. Así es, Alfredo. Bueno, más adelante vamos a meternos de lleno en los efectos que ha tenido en el sector económico esta pandemia, pero quiero empezar por la contingencia. Ayer se acabó el paro de los camioneros. ¿Cómo les afectó la movilización a ustedes, los integrantes de esta asociación, empresarios? Y mira, nosotros además como ASECMA formamos parte de la mesa COMEX, que es una agrupación, la verdad, que nace al alero de un decreto, digamos, de la Intendencia de la región y que estamos próximos a cumplir ya 14 años de funcionamiento ininterrumpido. Y en esa línea están todos los entes asociados al comercio exterior, los puertos, las navieras, qué sé yo, los agentes de aduana, empresas, gremios, los principales gremios de esta región están en esa mesa. Entonces, ese es un muy buen sensómetro que tenemos. Y en ese caso, y particularmente, eh, eh, emití declaraciones que van muy en contra, digamos, de lo que son cualquier movimiento, paralización de cualquier naturaleza, sean los señores del transporte, sean los señores de los trabajadores portuarios, sean los servicios públicos, sea cual sea, porque nuestra región, Francisco, no está en condiciones hoy día de paralizar sus puertos. Ojo, esta no es una defensa corporativa de los puertos, yo no trabajo para los puertos. ¿Ah? Es más, los puertos son los que te entregan un servicio a la comunidad y creo que incluso he sido bastante crítico de los ejecutivos de los puertos, porque ellos debieron haber tenido una actitud mucho más crítica respecto de la paralización, ¿verdad? Porque detrás de esto, Francisco, y es bueno que lo sepan nuestros televidentes, hay empleos. ¿Ah? Porque detrás de las empresas que estoy hablando principalmente de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que hacen un esfuerzo enorme, ¿verdad? Y detrás de eso hay empleos, y esos empleos evidentemente que se ven mermados porque no tienen las mismas condiciones que tienen y las ventajas que tienen las grandes compañías. Se entiende el fondo de la movilización, esta petición de mayor seguridad, pero se cuestiona la forma, Alfredo. Por supuesto, o sea, yo creo que nadie puede estar ajeno al fondo a las causas. Creo que hoy día la violencia, así como nosotros, y como te señalo, declaramos nuestra total y absoluta oposición a las paralizaciones, evidentemente que eso también está muy de la mano con la violencia. Entendemos absoluta y rotundamente la situación y las motivaciones, pero efectivamente, Francisco, paralizar los puertos están generando un daño colateral muy grande. Y yo creo que ahí, lamentablemente, se perdió un poquito el foco. Y si usted me apura un poquito más, yo le diría que eso también generó un poquito de apatía por parte de la sociedad respecto del movimiento. Sí, así es. Eh,
La pregunta es compleja porque obviamente esto está en pleno desarrollo, Alfredo, pero ¿cómo ha golpeado la pandemia en el sector exportador del biobío? Yo fíjate que es bien interesante porque yo tengo algunos elementos que aportar a la conversación. Fíjese usted que en las últimas cifras que tenemos a junio del 2020, las exportaciones con todos los elementos en contra crecieron un 8,2%. ¿Ya? Crecieron un 8,2%. Entonces, eso nos da una señal bastante clara respecto de lo que significa el comercio exterior para nuestra región. Y por eso, permítame ligarlo a la conversación anterior, es por eso que para nosotros es tan crítico cualquier tipo de movilización y cualquier tipo de paralización al respecto. De manera tal de que, por supuesto que se han visto afectadas sin lugar a dudas. No, hay que recordar a nuestros televidentes que nosotros tenemos dos principales compradores en el mercado internacional, que uno se llama China y el otro se llama Estados Unidos. Y resulta que estos dos compradores estuvieron en una pugna muy importante, ¿verdad? La denominada guerra comercial, lo ¿Sí? cual, al tener estos dos principales compradores en una pugna entre ellos, evidentemente que nosotros, que somos un pequeño país en la colita del mundo, nos vimos afectados. Por lo tanto, ya venía un cierto freno a las exportaciones en el año 2019, y estoy hablando de antes del estallido social. Después vino la pandemia, y la pandemia que básicamente tuvo un impacto muy potente en China, y es donde además las cargas en los puertos de China no se desembarcaban porque evidentemente que estaban en cuarentena, y eso también generó una ralentización respecto de los envíos. Entonces la verdad es que ha sido muy golpeado el mundo exportador, pero aún así crece. Y en eso yo creo que hay que señalarlo y explicitarlo, porque seguramente muchos de los que nos están viendo o tienen relaciones con alguna empresa ligada al comercio exterior, o su familia está ligada al comercio exterior. Ahora, ¿ese aumento en las exportaciones es una cifra coyuntural, una fotografía del momento, o usted cree que se puede mantener en el tiempo más allá de los embates de este coronavirus? Es una muy buena pregunta, porque en definitiva, cuando uno analiza los otros indicadores, por ejemplo, por ejemplo, la producción manufacturera, eh, cuya cifra salió ahora en julio, ¿verdad? Y lamentablemente la producción manufacturera se contrajo en un 14,7%, en donde vimos que se dieron 8 sectores que cayeron del total de los 11 en que se analiza para obtener el indicador. 8 de estos 11 sectores mostraron caídas. Ahora, claro, debiéramos esperar quizás en los próximos meses una cierta contracción en el tema de las exportaciones, pero ahí es donde toma real importancia el trabajo asociativo que se está haciendo en esta mesa de comercio exterior, porque se buscan alternativas distintas, por ejemplo, como es potenciar a Carriel Sur como un aeropuerto de transferencia de carga, situación que evidentemente antes no se consideraba. Y fíjese usted que gracias a esto, hoy día, por Carriel Sur, ya han salido desde el año 2018 37 millones de dólares. Entonces Es la una señal nueva, que ahí se emite para el gobierno es, oiga, invierta, porque hoy día, sin ninguna inversión asociada, hay 37 millones de dólares que han salido por Carriel Sur. así es. Ahora, el panorama nacional, ¿cómo lo ve con esta contracción del PIB del 14,1% que generó tanta reacción política en los empresarios, en los trabajadores también, porque esto tiene que ver con el funcionamiento de todo nuestro país? ¿Cómo Sin prevé el lugar a dudas. futuro? Sin lugar a dudas. Pero ojo, esa caída también se va a ver un tanto mermada gracias al 10%, digamos, de los ¿Qué trabajadores se del dice? país. Yo quiero resaltar aquello. O sea, hoy día, eh,
y a mí me parece que hay que hacer un público reconocimiento, digamos, que los trabajadores hoy día, y a mí en general hay una crítica por ahí que compraron muchos plasmas, etc. Eso es de cada uno. Yo siento que cada uno sabe porque es su dinero, son sus recursos, pero aún así, y ahí lamentablemente el ministro de Economía tuvo un traspié bastante notorio porque al principio tenía una oposición férrea y después tuvo que reconocer y entender que gracias a este 10% los indicadores nacionales se han visto menos afectados de lo que incluso se proyectaba al inicio de la pandemia. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en materia económica? Con las medidas que ha impulsado, tanto en apoyo a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios justamente de todo el país, pero también con la ayuda a la gente, a la clase media, con estos bonos, el ingreso familiar de emergencia. Son varias líneas de ayuda, pero usted sabe que siempre en momentos complejos como este pareciera que fuera poco, por lo que uno le pregunta a la gente en la calle. ¿Qué evaluación hace usted de cómo el Ejecutivo ha llevado esta crisis en materia económica y social? Personalmente creo que se ha tecnocotrizado los instrumentos de apoyo, es decir, se le han puesto demasiados aditivos tratando de buscar el foco específico de dónde llegar y eso ha jugado en contra, como por ejemplo estos bonos de la clase media. Creo que ha habido mucho cálculo de por medio, me parece Mucha que eso... burocracia ¿Perdón? o mucho requisito. Exactamente, entonces al final tú tienes que tener casi una matriz como para saber si el conectivo A me da el conectivo B y puedo pasar al C, etcétera. O sea, yo siento que ha habido una complejización en demasía en los instrumentos. Ha habido un esfuerzo sin lugar a dudas, es que no hay otra solución. Pero mi gran crítica es el excesivo centralismo, Francisco. O sea, creo, lamentablemente, y en esto también ha sido parte de las declaraciones que hemos entregado, incluso como gremios de la pequeña y mediana empresa y en conjunto incluso con gremios de la gran empresa, en que el excesivo centralismo, por ejemplo, ¿verdad? En estos recortes presupuestarios sin preguntar a nadie, incluso han rayado en la falta de delicadeza por ser muy suave respecto de esto. Entonces, yo en resumen creo que el esfuerzo sin lugar a dudas se ha hecho, pero lo han complejizado demasiado y por otro lado las señales que nosotros percibimos desde la región es compleja, porque finalmente uno siente que todo se hace en función de Santiago. El paso a paso, esta nueva instancia que viene, que quizás vamos a conversar luego del Fondéate en tu casa, etcétera, Exacto. son señales extraordinariamente, a mi juicio, poco aconsejables para nuestras regiones. En materia de trabajo, la ley de protección del empleo, ¿cómo la evalúa? ¿Es una buena ley para el momento? Bueno, nuevamente ahí los trabajadores, nuevamente, ¿cierto?, hacen su aporte en torno al esfuerzo de mantener los empleos utilizando estas herramientas, pero insisto nuevamente, entramos en la complejización y la incertidumbre si aumentamos o no los periodos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, uno también entiende, porque si usted se pone en los zapatos de un ministro de Hacienda que tiene que administrar una cantidad de recursos, no sabiendo cuánto tiempo vamos a estar en esta pandemia, a veces es fácil escuchar, digamos, a veces la crítica de algunos parlamentarios que de forma muy facilista y con un criterio muy poco técnico plantean que hay que gastar y gastar. Sí, pero ojo, que el endeudamiento fiscal también ha ido en un crecimiento importante. Ojo, y ese crecimiento también venía dado por los gobiernos anteriores. Así que este es una seguidilla de cosas. Yo creo que el instrumento que se han estado desarrollando para combatir la desocupación han cumplido su mérito, pero creo que es necesario seguir avanzando en ese tipo de instrumentos porque
imagínense usted que se está estimando una desocupación que va a bordear el 20% a nivel país. Sí, ya se pasaron justamente los 2 dígitos ya. Estamos en 2 dígitos. Así es. Volviendo al tema de la mesa COMEX, sabemos que Ujú. están trabajando en una certificación también con la Unión Europea, Alfredo. Mira, en esa línea es súper interesante porque lo que estamos tratando de hacer es transformar más competitivamente a las empresas exportadoras, incluso a través de un programa de autocertificación que lo está liderando ProChile con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Y en ese tema, yo de verdad, Francisco, estoy bien orgulloso de pertenecer a esta región. Hemos sido extraordinariamente, yo te diría, proactivos, no hemos, y lo que más me gusta es que no le hemos pedido permiso a nadie para empezar a hacer las cosas, sino que simplemente hemos avanzado. Y en esto, evidentemente que, y siendo muy justo, ha habido un gran compromiso por parte de la autoridad regional hoy día, ¿ah? Que nos ha permitido y nos ha abierto los espacios como para llegar a los ministerios, sea de Hacienda, sea de la Subrey, para destrabar situaciones y, por ejemplo, generar logros como esto que tú señalas, que son estos elementos que ayudan a las empresas a ser más competitivas y a hacer menos tramitología para acceder al mercado internacional. ¿Cómo toman el posible cierre del Comité de Desarrollo Productivo? Pésimo. Ese yo creo que fue una de las grandes bofetadas que hemos tenido en las últimas semanas. Eh, y en esto también, incluso por Biobío también a través de este observatorio que inició su operación hace muy poquito, uno de los primeros elementos que tomó fue esta situación, porque tú entenderás que acá se conjugan varios elementos. Eh, Cuando tú tienes hoy día, y se entiende, un proyecto piloto, ¿verdad? Entonces, la autoridad que hizo aprovechó la instancia de piloto para decir, se acabó el piloto, listo. Pero lo que no decía es, y vengan los recursos para acá, ¿ya? Entonces, básicamente se le restó una cantidad de recursos importantes a la región en materia de fomento, pero yo te insisto, adicionalmente a eso es la señal que se entrega, la señal en el fondo para mí que es un tema de respeto, la base angular para generar cualquier tipo de relación entre las personas es el respeto. Y yo siento que en eso incluso hemos sido ya demasiado caballerosos desde las regiones. De hecho, la región del Biobío una vez más fue la primera que se alzó la voz en torno a esta situación. Luego vino Valparaíso, que también ocurrió lo mismo, y entiendo que se sumó después algunas otras regiones que hicieron que invitaran al director de presupuesto e incluso creo que al ministro de Hacienda a dar explicaciones a nivel del Parlamento, pero creo que las explicaciones no hay que darlas allá, las explicaciones hay que darlas en la región. Y en eso creo que nos ha faltado incluso fuerza, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, nos ha faltado fuerza, porque las explicaciones se tienen que dar acá en la región del Biobío. Sí. Y hablando de nuestra región, pese a que va a haber un recorte de presupuesto, probablemente recursos sectoriales también, pero el gobierno ha dado señales de que los grandes proyectos se van a realizar en algún momento. Y esta región del Biobío necesita el puente industrial, necesita un nuevo puente ferroviario. El aeropuerto ya está prácticamente terminado en su remodelación. Sí. Y así hay otro tipo de iniciativas grandes. Está el PASIT de la universidad también, que sería un grave error ponerle un pare a esas iniciativas, Alfredo. Yo creo que básicamente, mira, se viene un anuncio. Lamentablemente no te puedo entregar más información porque yo participo Sí, no, dentro no se preocupe. de un equipo asesor que está elaborando un programa de reactivación regional, en donde efectivamente se han priorizado muchos proyectos con una cantidad de recursos y además con una proyección de empleo, pero sustentada en datos duros, o sea, no el dato al voleo que vamos a generar tantos empleos, no, sino que viene con datos
datos concretos, con una cierta memoria de cálculo, digamos, si tú lo quieres. Y por lo tanto, acá yo te diría que en esa línea, y principalmente tuvimos una reunión con el ministro de Vivienda el día viernes pasado, en donde mucha de la inversión pública va a bajar por esa cartera. Ahora, ojo, y en eso, Francisco, también hay que dejarlo claro. Yo te diría que el crecimiento del el próximo año, aunque sea exiguo, va a estar dado por las inversiones públicas, ¿ah? Porque la inversión privada está extraordinariamente deprimida, por lo tanto, va a tomar su tiempo en que retome el crecimiento. Por tanto, allí es donde va a estar el acento, es decir, el crecimiento, el carro del crecimiento lo va a tirar, digamos, los proyectos de interés público, digamos, El Estado. y del Estado, claro. Entonces, y es por eso que nosotros nos hemos involucrado mucho junto con nuestro gremio en apoyar ese tipo de proyectos y efectivamente en definir exactamente con cartas Gantt. Es decir, a qué fecha se van a iniciar, a qué fecha se van a concretar y no simplemente anuncios que a veces no acostumbramos mucho a veces a muchos anuncios grandilocuentes, pero que finalmente no llegaban a nada. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro país? Me imagino que también está ligado al centralismo, puede ser, Alfredo, porque hace tantos años que se habla de la plataforma logística, de la unión de todos los puertos de la región del Biobío, al menos de acá, del Gran Concepción, una ruta alternativa, pero como corresponde, con pistas anchas, con varias alternativas para la ruta 160, con un biotren mucho más sofisticado, pero no pasa nada, o sea, se avanza, da la impresión muy lento, Alfredo. Pero ojo, fíjese usted que en lo que va en lo que va del 1 de enero al 31 de mayo, nuestros puertos fueron la principal salida hacia, como complejo portuario, hacia el comercio internacional con alrededor de 5.280.000 toneladas aproximadamente, por sobre el complejo de Atacama y por sobre Valparaíso. Por sobre Valparaíso. Si usted se fija, eh, a propósito de este paro portuario, todas las noticias versaban en que tenían los puertos ¿verdad? Bloqueados en Valparaíso. Ninguna noticia habló de que teníamos acá los 3 puertos bloqueados. Pero aún así, somos el principal complejo portuario de Chile. Y eso lamentablemente, pues Francisco, no lo consideramos. O sea, lamentablemente nos hemos acostumbrado siempre a sentirnos los segundos, los terceros, los cuartos a veces. No, en este tema hemos sido y somos los primeros. Ahora bien, que necesitamos más inversión, por cierto, yo en eso no tengo dos lecturas, sin lugar a dudas, pero ahí es donde los gremios y las autoridades regionales vinculadas específicamente a las áreas tienen que trabajar en conjunto. Yo creo que nuestro gran drama es que dejamos de trabajar en conjunto, dejamos de trabajar en forma asociativa. Y es por eso que yo siempre genero esta discusión en torno a la mesa COMEX, porque ahí estamos reunidos todos los sectores público, privado y la academia, ¿verdad? Y es así como se logran resultados. Por ejemplo, yo creo que en el área del transporte quizás debieran también generar sus propias mesas de trabajo y trabajar en conjunto y no en forma tan atomizada, porque evidentemente que así los resultados no llegan. ¿Cómo cree que la autoridad regional ha manejado la pandemia? Sabemos que estamos en cuarentena, 7 comunas del Gran Concepción están en una cuarentena total, mientras en Santiago se están recuperando, abriendo restaurantes. Acá esa situación se da en algunas comunas pequeñas que están en fase 3, pero tenemos 7 en cuarentena total y ya me comentaba al inicio, y bueno, autoridades, la gente en la calle, nosotros los medios de comunicación nos tomó por sorpresa lo que dijo ayer la subsecretaria Martorell cuando hablaba de este permiso especial para durante 3 días de fiestas patrias, Alfredo, poder visitar a las familias, recibir hasta 5 personas cuando nadie asegura de que 5 personas solamente entren a una casa, Alfredo.
Francisco, a mí me toca participar en una mesa que se llama Mesa Social, ¿ah? En donde participa la autoridad sanitaria, participan rectores de la universidad, el rector de nuestra casa de estudio, rector de la Universidad Católica, en fin. Ya hasta hace poco tiempo algunos alcaldes que lamentablemente, y lamento que no esté específicamente Audito Retamal, que era un extraordinario aporte, ¿no? Es así. Pero sigue participando el alcalde de Talcahuano. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de conocer los datos. Fíjese usted que la principal fuente de contagio en nuestra región, ¿sabe cuál es? La familia. Los brotes familiares. Entonces, yo creo que es, insisto nuevamente, o sea, toman una decisión, pero pensando en quién. No pensando en la región del Biobío, no pensando en las comunas que estamos en cuarentena, sino que pensando en la región metropolitana y en el desconfinamiento que viene. Pues por ello que nosotros ayer, y así lo informamos a las autoridades que participan en la mesa, principalmente a su intendente, que íbamos a entregar, y así se hizo hoy día en la mañana, una declaración en donde nos oponemos total y absolutamente y hacemos un llamado a la autoridad a que esa decisión sea revocada. Ojo, para la región del Biobío. Y ahí es donde entra la respuesta que tú señalas. Yo creo que en nuestra región, ¿qué necesita? Mayor autonomía. Necesita mayor autonomía para tomar ciertas decisiones, no todas, pero ciertas decisiones, porque ha llegado al nivel de rigidez en que en definitiva es inamovible. Y las características que tiene nuestra región son distintas a las características que tiene la región metropolitana. Como por ejemplo, en este caso de esta medida que tú señalabas recién respecto de este cierto chip libre para las fiestas patrias. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, Francisco, tenemos que cuidar a nuestra gente. Principalmente tenemos que cuidar a nuestra gente que está en la primera línea de la salud, donde hay un desgaste brutal. Efectivamente, a lo mejor tenemos condiciones técnicas de equipamiento, pero como muy bien lo decía ayer una miembro de la mesa, que representa justamente una enfermera, Carol Cid, pero alguien tiene que operar los equipos, y ahí hay un desgaste brutal, por eso un público reconocimiento a la gente de la salud, que ha hecho un trabajo enorme, y por respeto a ellos, tenemos que hacer estas declaraciones públicas y alzar la voz. Alfredo, usted es empresario y hemos escuchado declaraciones y entrevistas de los empresarios que no todos apoyan la idea de las cuarentenas porque dañan a la economía. ¿Usted comprende estas medidas o preferiría otro tipo de ordenanzas? Yo creo que, bueno, yo trabajo para los empresarios, no soy empresario, trabajo, digamos, pero estoy muy cerca del mundo de la empresa, pero yo estoy muy cerca del mundo de la empresa que está ligada a las personas. Entonces, tú cuando pasas simplemente a pensar en el último renglón del balance, significa entonces que hay una desafección brutal respecto a la realidad. Yo siento que hoy día tenemos que caminar hacia otro modelo de desarrollo, ¿ah? Como lo decía el profesor Max Neff, un modelo más vinculado a las personas, un modelo más vinculado a las necesidades del hombre, de las mujeres en general, ¿Un de la modelo más humanidad, social? ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Entonces, cuando tú te enfrentas a este tipo de situaciones, hay que, hay que trabajar con las dos, con estas dos problemáticas, pero hay que hacerlo de forma, yo te diría, inteligente, y no con un pensamiento chiita de un sentido o el otro sentido. Creo que hay que trabajar en forma armoniosa en esa línea. Ahora bien, un ejemplo de ello, por ejemplo, en la industria gastronómica, está en el suelo. Y creo que en esta región podríamos haber hecho bastante más cuando no teníamos estas medidas restrictivas. Tú ya ves lo que están haciendo ahora en Santiago. El alcalde Laví, la alcaldesa Evelyn Matei, dando sendas muestras en la prensa de que se pudiesen sentar a tomarse un café. Bueno, ¿por qué no lo hicimos en nuestra región? Así es. Y a pesar de hecho tenemos cuarentena. Hay gremios que están muy preocupados de esto, más que preocupados, ocupados,
pero se han encontrado con este frontón que ha significado la autoridad sanitaria. Por lo tanto, en esa línea, nosotros tenemos que conjugar estos dos elementos. No sacamos nada, por ejemplo, como echar a andar la economía si tenemos un problema en las personas brutal. Y al revés, no sacamos nada con estar en todos confinados si después hay que salir, ¿verdad?, a echar a andar el país. Entonces, es una ecuación compleja, pero como buena ecuación hay que buscar los puntos de equilibrio en aquello. Por último, y brevemente, en el sector exportador, ¿ven con incertidumbre el plebiscito del 25 de abril o como una oportunidad necesaria? Yo te diría que en general, yo no puedo hablar por todo el mundo de la empresa, pero por lo menos con aquellos que sí tengo relación, no se ve con un nivel de incertidumbre. Lo que sí se ve con un nivel de preocupación es la violencia. Y en eso, Francisco, no hay dos lecturas. No hay posible ninguna reactivación con violencia. Claro. Y en eso tenemos que ser súper categóricos. Venga de donde venga, Francisco. Venga de donde venga. Lo peor que podría pasar es que el debate se polarizara en extremo y tuviéramos a gente del apruebo y del rechazo peleando por las calles. Francisco, es que eso es lo que efectivamente podría generar un retroceso en todo aquello que hemos avanzado a pesar de todo lo que nos ha costado en estas cifras que yo te he entregado, en estos esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno y también de los particulares y, por cierto, de los gremios y de las personas en general. Yo creo que nadie quiere más violencia, nadie quiere más saqueo, nadie más quiere vándalos en la calle, delincuentes en la calle, porque lo que pasó fue muchas veces aquello. A mí me tocó presenciarlo, a mí no me lo contaron. Yo creo que la gente necesita tranquilidad, y este no es un comentario político, muy por lejos, es un comentario de un ciudadano común y corriente que participa y conoce de la realidad de la calle. La gente no necesita eso, así como tampoco quiere más abusos institucionales. Y nuevamente ahí va a haber una ecuación súper interesante que la ciudadanía, ojo, porque este tema del plebiscito, bueno, y lo han señalado, este tema no fue el logro de un par de políticos o algún partido, alguna coalición o parlamentario, ¿verdad? Este fue un tema que lo instaló las personas, lo instaló la sociedad, pero yo siempre hablo que de la sociedad, pero aquella sociedad que no daña al prójimo. Esa es la sociedad que creo que, por lo menos yo siento que es a la que pertenezco. Sí. Para finalizar, mencionar que el intendente ha dicho que va a solicitar que esa medida de permiso para recibir visitas en las fiestas patrias no se aplique acá en el Biobío, cuestión que parece del todo lógico. Alfredo Meneses, gerente general de ASECMA Biobío, Asociación de Exportadores de Manufactura. Le agradezco este tiempo de conversar con TVU. Pudimos hablar de muchos temas, así que muy interesante la conversación, Alfredo. Al contrario, Francisco, súper interesante conversar, tener la oportunidad quizás de comunicar un poquito lo que se trabaja en forma muy silente, y me alegro enormemente que el señor intendente se haya sumado, digamos, a esto, porque lo que buscamos finalmente es protegernos, que yo creo que es lo importante para todos y cada una de las chilenas y chilenas, y sobre todo para los que vivimos en esta muy, muy linda tierra. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, que le vaya bien. A ti igual, Francisco, gracias.